Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por venir a Letra Heridas. Esta es la cuarta sesión de nuestro festival y además hoy es una sesión muy especial porque durante este verano falleció Miren. Ella era traductora y entre sus obras ella tradujo Contra Costa-Ritic, libro de Uxue Alberdi, reverso en castellano. Y Uxue, te voy a ceder el micrófono por si quieres decir algo por Miren. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por venir, tal y como me ha pedido Garazi. Yo tuve una relación estrecha con Miren porque tradujo este libro y como es amiga mía, su hermana es amiga mía y también editora, pues quiero decir que este año, este festival, le queremos ofrecer y brindar a Miren Iriarte. Ella era traductora, tal y como ha dicho Garazi, y como en otros muchos casos, como muchas traductores, mostraba un gran amor por las lenguas y también era modélica del buen trato desde un punto de vista vasco. Fue muy bonito el proceso de traducción de este libro. Casi lo acabamos en familia. Durante los últimos capítulos Miren ya estaba enferma y bueno, entre Javi, Pamplona, los tres, Miren descansando a un lado, terminamos con la traducción del libro y por tanto le ofrezco este acto, esta sesión y también la primera sesión interpretada de esta sesión se ofrece en euskera por primera vez y vamos a hablar en euskera, yo, Uxue y Garazi cuando se dirija a mí, y me parece, para mí sería muy satisfactorio que este festival también en el futuro siguiera siendo bilingüe, porque si no, Pamplona, que también es el territorio del euskera, pues viviríamos en riesgo de la glotofagia, como sucede en otros muchos lugares, está sucediendo en otros muchos lugares. Y cuando una lengua devora a la otra, desaparece una lengua, desaparece una realidad y también desaparece una gente y también las vivencias de esa gente, de esas personas, y me parece que cuidar de ello es mostrar amor a las letras, un gran amor a las letras, y también puede curar y restañar viejas heridas también. Por tanto, muchas gracias por la invitación, por poner todos los recursos a mi disposición también. Muchas gracias a Idoia Guillenea, la intérprete, por hacerlo posible. Gracias a vosotras también, gracias Uxue, y que disfrutemos de este acto. También quiero brindar esta interpretación a Miren Iriarte, que era colega mía. Bueno, nos hemos reunido hoy aquí, María Folguera, Uxue Alberdi y yo, Garazi, que voy a ser la moderadora de esta sesión. Uxue Alberdi es periodista, bertsolari, escritora y ha publicado infinidad de obras. Hoy hemos traído aquí su novela Janis Joplin y por tanto pondremos a Nagore a hablar. Y por otra parte tenemos a María Folguera. Tenemos también aquí, que viene con Hermana Placer, en este caso, libro publicado por Alianza, en el que vamos a tener una narradora en primera persona y su antagonista. Y bueno, y no solo eso, también vamos a tener una enciclopedia de los buenos ratos, donde vamos a poder ver muchas otras escritoras. Por tanto, la sesión se va a distribuir en 4 bloques y vamos a intentar, tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista de la narrativa que han traído ellas, crear un diálogo, es decir, porque las protagonistas ambas son mujeres y vamos a ver toda la construcción de ambas protagonistas de ambos libros. En este primer bloque quiero hablar en torno a la mujer cansada, fatigada y sobre todo en torno a la mujer blanda. Ese concepto de mujer blanda que lo he leído en el libro de Uxue y por eso te voy a formular la primera pregunta. Uxue,
La mujer cansada y la mujer blanda, como he dicho, conoceremos a la madre de Nagore, que está cansada. Nagore también está cansada a menudo, a pesar de que son cansancios diferentes. Y más allá de ello, esa mujer blanda que surge también en la novela. Lo que quiero saber es ¿cuál es esa mujer blanda? ¿Cómo es esa mujer blanda? Y si de alguna manera no es una mujer cansada, normativa o construida bajo ese rol o víctima de ese rol. Por tanto, te cedo la palabra, Uxue. Bueno, he traído unos apuntes, sobre todo para facilitar la labor a la intérprete, cosa que yo le agradezco. Intentaré seguir el esquema e intentaré hablar un poquito más despacio de lo normal. Gracias otra vez. Tal y como has mencionado, Garazi, hay dos tipos de cansancio diferentes, el de la madre de Nagore y el de Nagore, la protagonista. Y yo creo que sí, que son diferentes ambos tipos de cansancio. Yo diría que el cansancio de la madre es el cansancio de la tristeza, es un cansancio creído por el desengaño, una especie de abatimiento también. Es un cansancio que yo lo definiría como descendente, y el cansancio de Nagore yo diría que es ascendente, es un cansancio que aspira a aumentar, tal y como decía Idurre Esquizábal en su libro, y haciendo referencia al mismo. Yo creo que Nagore está consumida por el hambre, digamos, o devorada por el hambre, yo lo traduciría así. Está consumida, Nagore siente el cansancio del depredador, el cansancio, la fatiga del paciente de la que está alerta, esa necesidad de responder rápidamente, una respuesta inmediata a todos los estímulos, el cansancio creado por ello, también el cansancio de la luchadora, también el cansancio de la excitación, el cansancio de la ansiedad. Yo creo que el riesgo que tiene este cansancio, y yo me identifico mucho con este tipo de cansancio, y yo creo que a menudo confundimos este tipo de cansancio con el sentirnos muy vivas, y yo creo que esa es quizá el riesgo y la trampa de ese cansancio. No te enteras de nada, pero te parece que estás súper viva. Y, por tanto, voy a leer un pequeño pasaje del libro que hace referencia a ello. Son palabras de Nagore. Ella dice: necesitaba la intensidad para justificar la vida, y la ansiedad se asemejaba al placer. Como la convulsión era garantía de la veracidad de las cosas, la única manera de existir era siendo radical. En una vida sin puntos intermedios, las opiniones, los deseos y los compromisos eran irrevocables. Tenía la necesidad de amar a contrarreloj y luchar contra la comodidad. Comer de pie y dormir alerta, follar intensamente, estar dispuesta a todo. Eso dice Nagore, ¿no? Y luego me has preguntado sobre la mujer blanda. Y en mi opinión, o yo al menos diría que la mujer blanda es la mujer que se atreve a parar. Nagore dice que parar es una experiencia vertiginosa para quien nunca se ha detenido. La mujer blanda para mí está rota, o la que se ha atrevido a romperse, a la que se le ha resquebrajado el caparazón. En el libro hay frases de este tipo. Por ejemplo, me siento viva en la lucha, en la paz muero, dice Nagore. O también por eso busco la violencia, porque me libra de la calma, de la pausa, del silencio, dice Nagore. Y me preguntas si la mujer cansada es una mujer normativa, pero yo diría que el cumplir las normas y el caber dentro de las normas cansa mucho, pero ser no normativa también quizá cansa mucho más. Por tanto, no sé cuál es la verdadera alternativa. Yo mencionaría la importancia del descanso, del aliento, del respirar. Yo creo que a menudo vivimos, bueno, y como hoy vamos a hablar sobre el placer, yo creo que vivimos olvidándonos que tenemos que respirar. Yo he sido asmática durante muchos años y sé bastante sobre ello. Y a menudo lo que nos impide respirar no es que tengamos poco aire o que tengamos poco aire, sino que queremos tragar demasiado aire al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no queremos soltar nada, queremos agarrarnos a todo. No queremos que nada se nos escape.
Y así llegamos hasta el colapso. Y además creo que también tememos mucho al reposo, porque el reposo lo vinculamos a menudo también con la muerte, ¿no? Porque tal y como se dice, ¿no?, que descanse en paz. Y por eso nos da tanto miedo. Y parece que bueno, que creemos que si paramos, pues vamos a desaparecer. A menudo es lo que nos parece. Y voy a terminar con la respuesta. Mis principales problemas de salud son respiratorios y no poder conciliar el sueño. Y yo diría que los dos problemas están relacionados con la muerte, con detenerse, con no poder parar. Estar siempre alerta, despierta, atenta y preparada, estar lista. En el caso de Nagore es extremo. Tiene que pasar de un extremo a otro, de estar hiperestimulada a detenerse totalmente, pero me parece que vivimos en esa oscilación, muchas de nosotras. Y además, el trabajo creativo lo asociamos con la sobreestimulación, con la excitación, y eso es mentira. Yo creo que no somos más creativas cuando sufrimos de ansiedad. Ayer vino Joseba Sarrionandía al grupo de lectura de las artes y dije, qué paradoja tiene la vida. En un momento nos contó Joseba qué diferente ha sido cada época de su vida, lo diferente que ha sido escribir en cada época de su vida, lo diferente que es escribir en la cárcel, cuando estás en el destierro, fuera de tu país. Y Joseba nos dijo que él no entendía cómo somos capaces de escribir aquí, porque él ha vivido cosas muy difíciles y también ha sentido otra serie de carencias y de faltas, por supuesto, pero yo, en los años que he vivido en Cuba, he sido dueño de mi tiempo. Todas las mañanas me despertaba con alba, decía Joseba, no tenía prisas, nadie me miraba, nadie me esperaba. Me he sentido muy libre de decir lo que quería decir y me he dado cuenta que aquí la gente tiene que trabajar muchísimo para poder trabajar, la gente siempre anda corriendo de un lado para otro, la gente antes pues hablaba con Dios, ¿no?, como decía mi madre, por ejemplo, pero ahora habla con una nube, ¿no?, con el cloud todo el día. Y que a Joseba le parecía que él ha sido un privilegiado como escritor, que ha sido tan libre. Y por tanto, ese cansancio, esa fatiga es estructural y nos afecta a todas y a todos. Es una nube que nos influye y sobre las mujeres, no solo sobre las mujeres, y también sobre las personas pobres, etcétera. Todavía mucho más, diría yo. Vale. María, en tu caso, la narradora vive también un cierto cansancio, también un cansancio muy heredado, muy ligado a la rutina en la que está todo el tiempo metida. También cuando coge su momento para poder escribir esa enciclopedia de los buenos ratos y de fijarse en las escritoras y de querer rescatarlas en cierta manera de esa creencia que no había esos buenos ratos, como si esos buenos ratos no pudiesen estar dentro de toda esa escritura, dentro de toda esa vida, dentro de toda esa rutina, dentro de todo ese cansancio con el que tienen que vivir. Y entonces quería preguntarte, dentro de esta voz, de esta escritora que sí que está cansada, que sí que está estancada, que no sé si también podría ser una escritora mujer blanda, con lo que nos ha contado Uxue, pero ¿qué tiene para ella de liberador el poder ver, ¿no?, desde un punto de vista, pues no ajeno, pero sí desde fuera, la vida de estas escritoras que lleva a la enciclopedia de los buenos ratos, cómo consigue ella? Es cansado escribir la vida de la enciclopedia de los buenos ratos. ¿También ahí es una mujer cansada o está libre? ¿Ha conseguido quitar ese cansancio asociado a su rutina? No. La narradora no, yo no la veo libre, la veo completamente metida en esa dinámica fatigante, ¿no?, de trabajar, cuidar, criar. Además, en medio se mete la pandemia, ¿no?, y el confinamiento duro, que eso no estaba previsto cuando empecé a escribir la novela, pero sí que yo quería que transcurriera en 2020, ¿no? Entonces empecé a escribirla a principios de 2020 y a medida que se imponían los acontecimientos, pues parecía que evidentemente tenía que entrar el tema del encierro y de cómo se intensificó
el trabajo y los cuidados dentro de casa, ¿no? Bueno, yo lo viví así, ¿no? Y eso también se refleja en la protagonista. Yo creo que ella lo que descubre haciendo esa enciclopedia de buenos ratos de escritoras, esa búsqueda de placeres en la genealogía de escritoras, escritoras españolas del siglo XX específicamente, lo que descubre es que los buenos ratos fueron posibles y la construcción como escritora, la identificación de una voz propia, fue posible a través del encuentro, como es este propio festival, ¿no? Sobre todo por esa figura de la amiga o de la interlocutora. Como que realmente el placer más claro es el de la interlocución, creo, para la protagonista y para mí incluso ahora en mi vida, que yo me pregunto muchas veces, ¿comerse un brownie es placer o es consumo y toxicidad, ¿sabes qué? Y droga para poder continuar con el ritmo de producción que llevamos, ¿no? Sin embargo, en el de la interlocución, ahí no tengo ninguna duda. En el del escuchar a otra persona que te abre nuevos mundos, leer un libro y poder hablar sobre ese libro, ir a ver un espectáculo y escuchar, ¿no? Una propuesta escénica que te lleva a un sitio nuevo y comentarla después o muchos meses después retomar una conversación sobre algo que viste. Y precisamente uno de los mitos que creo que ha cambiado radicalmente en estos últimos años, pero uno de los mitos fundacionales de la escritora en nuestra cultura occidental es el de la soledad, ¿no? Como que siempre se nos ha narrado a las escritoras y a las creadoras en general como solitarias, aisladas y excepciones, como si fueran islas, ¿no? Esa imagen bonita de los escritores forman parte como de un continente y las escritoras son islas. Esto se ha deshecho a través de ediciones, traducciones, rescates, revisiones, nuevas biografías, todo esto se ha deshecho y ahora sabemos que no estaban solas, que todas mantenían interlocución, correspondencia, porque nadie escribe a solas. Pero hay una fortísima mitología de la soledad del escritor y de la escritora, que creo que atormenta bastante también a las escritoras y a los escritores, ¿no? No estoy siendo lo suficientemente solitaria, no estoy siendo lo suficientemente sacrificada. Y yo creo que es mentira. O sea, una cosa es concentrarse, parar, silenciar el ruido, alejarse, cuidar, prestar atención, eso sí, pero necesitamos mezclarnos, necesitamos escuchar, necesitamos perdernos para volver con material, ¿no? A la mesa. Y todas esas construcciones de escritora se han alejado de eso. De hecho, por ejemplo, Carmen Martín Gaite para mí es uno de mis paradigmas favoritos porque ella claramente es muy sociable y claramente está metida en 1000 proyectos, pero en todas las entrevistas insiste mucho en lo de la soledad, el aislamiento. Entonces hay algo que no termina de cuadrar y que no decimos, ¿no? Como que, y va muy unido al prestigio, el aislamiento del escritor como algo prestigioso. También Elvira Lindo durante el confinamiento duro sacó un artículo muy, muy gracioso, ¿no? Y muy inteligente, de que había algunos escritores que decían, el confinamiento duro para mí es lo normal, no estoy notando tanta diferencia, y decía, eso es una coquetería insufrible. Y empezaba a decir ejemplos de escritores que claramente hacían, pues yo qué sé, no sé, Flaubert o Galdós o yo qué sé, que claramente hacían su vida entre mudanzas, viajes, cenas. Bueno, pues eso, porque nos construimos así, y en el caso de los escritores está más clara esa sociabilidad y esa foto de grupo y esa foto de la tertulia y esas amistades, el amigo del héroe, ¿no? O sea, en la tradición del héroe el amigo es una figura, pero en la tradición de la heroína no existe la amiga, ¿no? Existe la hermana o la nodriza de Julieta, estas cosas, ¿no? Pero no tenemos una cultura de referentes de una construcción de una voz propia en red, entre amigas. Y la verdad es que no es posible crear sin interlocución. Dices que incluso a veces estar atormentadas por no estar lo suficientemente solas. Y bueno, no sé,
pero en esta construcción de vuestras protagonistas, de vuestras mujeres protagonistas, miran de una manera muy concreta a la culpa. Hay ese tormento también, el tormento de la culpa, pero también filtrado con la culpabilidad, con casi el tener que sentir esa culpabilidad. Nagore tendrá una profunda relación con la culpa. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo has abordado la intensa reflexión entre la culpa y la mujer para darla a conocer a través de Nagore, a través de su voz tan definida? ¿Y qué tipos de culpa has encontrado en esa reflexión? Bueno, no sé por qué, pero la cuestión de la culpa yo creo que es la respuesta más larga que voy a dar. Pero previamente, hasta ahora, voy a decir algo que nunca he dicho públicamente y porque tengo licencia para ello, tengo permiso para ello. El personaje de Nagore Vargas está basada en las vivencias de una amiga mía. Cuando presentamos el libro no lo dijimos así porque lo acordamos así por proteger su intimidad. Afortunadamente ha pasado ya tiempo y bueno, sus sensaciones y sus deseos también han ido modificándose y hasta ahora no lo he dicho, pero la voz de Nagore Vargas, para poder construir su voz fue muy importante la interlocución que tuve con esta amiga y con este diálogo que establecí con ella. Los últimos 3 libros se han basado en realidad en una acción de escucha, tanto Janis Joplin como los otros 2 libros luego han adaptado unas formas muy diferentes porque Janis Joplin está ficcionada y Contra Koestarriti, que es un ensayo basado en diferentes testimonios, y Denda Ostekoa, que es una crónica literaria, que es una historia de no ficción. Dicho ello, para esa voz he tenido diferentes fuentes, he utilizado diferentes muletas y he tenido una profesora muy importante, Nagore Vargas. Dice al principio de la novela: corre por mis venas un antiguo sentimiento de culpa, una ansia por ser castigada, una dialéctica íntima con el verdugo. Es el mismo juego que tengo con la vida. Castígame, le digo, pero mirámonos cara a cara. En nuestros diálogos, en nuestros encuentros, también contrasté con un médico si le parecía creíble, si conocía más casos de este tipo, como el de Nagore. Y sí que me decían que el diagnóstico del SIDA no es un diagnóstico cualquiera, está relacionado directamente con la sexualidad propia de cada persona, con la necesidad de obtener placer y de dar placer, también con la capacidad de procreación y también con otra serie de cuestiones. Y también, como se dice, te has contagiado por ahí y eres contagiosa, por eso me decía el médico. Y a mí me parece que Nagore lleva dentro de ella una semilla de culpa. Llevas el mal, puedes propagar el mal. Y Sontag, como lo dice, ¿no?, la metáfora de la enfermedad y también todo lo que quiere significar o significa. Y además me parece que el diagnóstico del SIDA está directamente relacionado con los mecanismos de control de género. Se trata del diagnóstico de los maricones y de las putas y de los yonkis y de las yonkis. Es decir, es el diagnóstico de maricones y de putas, el de las mujeres y hombres incorrectos, de las y los desviados. Es decir, el castigo por haber actuado indebidamente con una persona inadecuada. Es decir, es como un corrector. El diagnóstico, al fin y al cabo, es aleccionador. Y, por tanto, eso crea una gran culpabilidad, de mi opinión. Me parece que, en general, además de ello, cuando es una pregunta que interpela directamente a una persona cuando se le pregunta qué es lo que no nos podemos perdonar a nosotras mismas. Es una pregunta directa. Nosotras personalmente, como mujer, como vascas, como personas, ¿qué es lo que no nos perdonamos? Nagore, cuando escucha en la radio el final de ETA,
la noticia del fin de ETA, piensa esto. Identifica el cansancio en la parte trasera de los pulmones, heridas y un confuso sentimiento de culpabilidad, el peso de la acción y la inacción, la anatomía entumecida por mantener y transportar la tensión durante tanto tiempo. He hecho una búsqueda y en la novela la palabra culpa aparece 34 veces. Culpa 5, culpabilidad 5 veces y vergüenza 20 veces. Nagore en la mayor parte de la novela no puede quitarse de encima esa sensación de culpabilidad. Pero mi padre cambiaba de tema, se ponía a otra cosa y dejaba sobre mí todo el peso de la culpa, dice por ejemplo Nagore de su padre. ¿Y qué tipos de culpa he encontrado? Pues creo que a veces producimos culpa porque no sabemos estar en el placer. Y yo creo que esto nos ocurre a muchísimas mujeres, a muchísimas personas, pero sobre todo a las mujeres. Como dice Virginia Imaz, especialmente a las mujeres se nos ha negado el sexo y la risa como fuente de placer. Y por ello creo que muchas se autoinculpan ante el placer del sosiego, ante el placer sexual, ante el placer de la alegría, ante el placer de la risa, ante el placer de la diversión, del protagonismo, de la acción, de la seducción. Es decir, un mecanismo interiorizado que te lleva a tu propio lugar, que te domestica, para volver, como digo, a tu propio lugar. Dice, por ejemplo, Nagore, relacionándolo con ello, respiré hondo queriendo ahuyentar el remordimiento que me producía aquel momento de placer. O en otro momento dice, le di un beso en el cuello, me sentía culpable por sabotear cada uno de nuestros intentos sexuales. Por tanto, en algunos momentos se puede sentir culpable por desear el sexo y en otros por no desearlo. Otro tipo de culpabilidad puede ser la culpabilidad en forma de subterfugio, porque prefieres sentir culpabilidad antes que sentir lo que sentirías si eliminaras la culpabilidad en lugar de aceptar lo que deberías aceptar. Por ejemplo, dice, el movimiento me alejaba de la tristeza, la culpa del miedo más profundo. En otras ocasiones yo diría que la culpabilidad es una forma de huir de la responsabilidad, es una especie de penitencia para no tener que cambiar las actitudes o posiciones de siempre. Un poquito de culpa y sigo adelante. Como decía un terapeuta mío, 100 de culpabilidad, 0 de responsabilidad, 100 de responsabilidad y 0 de culpabilidad, y es algo que me repito a mí misma en muchas ocasiones. En otras ocasiones creo que un poco de culpabilidad puede ser la manera de responsabilizarse, y Nagore dice, a pesar de que identificar a la gente que me rodeaba las ganas de justificar el sobreesfuerzo del sector más duro y, aunque fuera con retraso, la voluntad de cobrarlo, intenta ayudarle a una chica que había allí y casi la lleva hasta la muerte. Quiere Nagore ayudar a esa chica y casi la conduce a la muerte. Y por otra parte, Nagore se da cuenta que en torno a la culpa está mal distribuida. Es decir, hay que cambiar de bando y la culpa está mal distribuida entre todas y entre todos. Por ejemplo, cuando recibe el diagnóstico en la primera ocasión, cuando le tienen que extraer la sangre, a su lado, al lado de Nagore, se sienta tranquilamente un hombre gordo que le dice, incluso aupa, athletic, a la enfermera. Y Nagore dice, todos mirábamos la cara roja y el cuerpo comprimido de aquel hombre rechoncho. Blando, esto después de decir aupa athletic, blando e inocente, tan inofensivo como aficionado a la morcilla. Ese hombre, a los ojos de la sociedad, no tiene culpa de su enfermedad. No es culpante, pero Nagore sí lo es. Y he traído para finalizar una cita de un libro que acabo de leer, mi autobiografía de Carson McCullers, de Jane Safran. Y aquí, lo he traducido yo misma, y en un momento que habla de enfermedades dice, la enfermedad es una construcción cultural y subjetiva. Está al mismo tiempo dentro y fuera. La sentimos en nuestro cuerpo, filtrada por el lenguaje defectuoso que nos han proporcionado para describirla.
Por tanto, la manera de sentir la enfermedad también es cultural y social, y la culpabilidad también es parte de ello, en mi opinión. Vale. En tu caso, María, tenemos a esta narradora, ¿no?, en primera persona, y su interlocutora, que es casi una antagonista de ella misma. Y entonces también tenemos distintas culpas, incluso a veces me daba la sensación de que la protagonista quería que la antagonista se sintiese culpable en ciertos momentos, ¿no? Y con lo que ha dicho Uxue también, no sé si esta primera voz, la que nos habla en primera persona, si hay algo que no se perdona a sí misma, porque a la amiga sí que parece que hay momentos que no le quiere perdonar o hay un juego entre la envidia, lo que quiero, lo que juzgo, lo que culpabilizo, pero no sé si llega a hacer esa misma, si se hace esas preguntas a ella misma o no, o continúa sin querer verlo. Es que hay algo, ¿no?, que has dicho muy bien, ¿no?, que dices muy bien en la novela, que es eso de busco que me castiguen, ¿no?, como ya una especie de confort, ¿no?, en el ser vulnerada, ¿no? Y yo creo que ella no está todavía reconstruyendo esa incapacidad para estar en el placer. Que creo que efectivamente en el momento en que llega el placer buscamos, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está la etiqueta, ¿no?, como la cajetilla de tabaco? ¿Dónde está la advertencia de lo que va a salir mal? Porque venimos de una narrativa tan profunda, tan antigua, sobre los peligros del placer constantes, ¿no? O sea, se puede contar Caperucita Roja con distintas versiones, pero ninguna se salta la parte de los dos, el camino largo y el camino corto. Y ella coge el camino largo y se entretiene, ¿no? Siempre está la parte en la que ella se ha relajado demasiado y se va por el camino largo cogiendo flores y persiguiendo mariposas. Y entonces tú sabes perfectamente, cuando oyes ese cuento de niña, sabes perfectamente que es que el castigo por ese rato de pérdida de conciencia va a ser colosal, ¿no? Y ella está ahí. Creo que es muy interesante. Para mí no hay culpa buena, no hay culpa buena, y siempre tiene que ver con una sobrecarga. Y lo interesante me parece la palabra responsabilidad, efectivamente. También ha salido hace poco un libro muy interesante, cortito, que se llama Hipocondría Moral, de Paul Luque y Natalia Carrillo, ¿no? Que habla como de esta sensación también entre las personas progresistas de sentirnos culpables por todo, ¿no? O sea, que te asomas a las noticias cotidianas y te sientes culpable por todo y al final, claro, impotente por todo y casi es una sentimentalización, ¿no?, de sentirte culpable, culposo y seguir. Y es más interesante preguntarte por la responsabilidad y mirarla de frente, ¿no? Y en el caso eso de esa relación con la cultura, pues más que culpable, pues sentirte responsable y ver cómo lo puedes rehacer y cómo también puedes reconocer a esas narradoras antiguas qué te estaban queriendo decir también, ¿no? No sé si te he contestado. Sí. Y justo, ¿no?, ahora también como estás hablando del placer y de la culpa a veces que podemos encontrar en esos placeres, y el título de tu novela, Hermana Placer, cuando precisamente hablamos del placer en la narrativa, cómo llega, en qué contexto se utiliza para llevar hacia dónde la novela, la trama, lo que sea, y tú coges y escribes estos placeres de las escritoras, no tiene por qué en su propia novela, sino de ellas como mujeres que escriben. No sé si encuentras también, un poco ligado a esa culpa que puede haber en el placer, algún miedo, si dentro de estos placeres hay miedos. Es que creo que es miedo lo que sentimos. Igual que cuando leemos las noticias y nos sentimos culpables, en realidad es miedo lo que estamos sintiendo. Y tenemos miedo del cambio climático y nos sentimos culpables y no hacemos nada, ¿no? Y así sucesivamente con la mayoría de cuestiones. La protagonista, yo de verdad la veo muy ocupada. También me interesa mucho todo lo que decías sobre confundir plenitud con ansiedad, ¿no? A mí misma me pasa en mi vida, ¿eh?
me dedico a 1000 cosas apasionantes que están un poco accesibles a mí, por privilegios, también un poco corresponder al privilegio. A veces la vida el azar te ha colocado en un lugar en el que tienes acceso a privilegios y no los quieres soltar, que me parece razonable también, ¿no? Porque solo tienes una vida, en principio, o sea, lo que una cree es que solo tiene una vida y entonces no quiere soltar nada de eso, pero es verdad que el cuerpo padece y creo que empieza a haber una necesidad creciente. Ha estado hace poco aquí Remedios Zafra, ¿no? De hablar de ese bajar el párpado, soltar, renunciar, pero también entiendo que a las mujeres nos cueste mucho negociar con la palabra renuncia, porque nos suena a otra cosa, ¿no? Nos suena a otra cosa y no nos da la gana. Y precisamente, a ver, yo también voy a decir algo también que no había dicho nunca. A mí me fascinan ciertos referentes, Zenobia Camprubí, ¿no? Que sale en el libro, Teresa de Jesús, que son mujeres muy todoterreno, muy curiosas, ¿no? Con una inmensa curiosidad y multitareas, muy productivas, como esa viñeta. Ella era muy productiva en la tumba, ¿no? Ella era muy productiva. Y todas con cáncer temprano, también por esa vida acelerada y esa vida invadida por el afecto, por el amor, por el cuidado, porque eres cuidadosa. Entonces te implicas a 1000 en todo lo que haces. ¿Y cuál es tu placer? La protagonista, más allá de lo que te decía de la interlocución, no lo tiene nada claro, ¿eh? Ella ama a su pareja, ama a su hija, ama trabajar y ama escribir, pero no tiene muy claro cuál es lo suyo, porque lo de los demás se inunda tan rápido, ¿no? El deseo de los demás, porque también hay un aprendizaje tan antiguo de escuchar el deseo de los demás y ponerse inmediatamente a continuación. Luego una frase que me fascina de Reverso, que dice una Versolari entrevistada, es: yo confundía ego con autoestima, que también creo que hay una gran clave aquí, ¿no? Y lo de bajar el párpado tiene que ver con quererse a una misma más. Entonces no corras tanto a corresponder a tus privilegios, porque fijaos lo que he dicho yo misma, ¿no? Es como que por educación tienes que corresponder. La vida te ofrece cosas y tú por educación las tienes que coger y ya no te caben más en los bolsillos, no te caben más tareas, no te cabe más en la agenda, más invitaciones de la vida. Entonces también a veces nos estamos perdiendo ahí por corresponder. Mucha confusión. Verás. El siglo XXI. Verás, por tanto, en ese mundo de placer, en ese no entendernos las unas a las otras, ese temor que puede haber porque pensamos que quizá pensamos que nos van a dar placer y lo tomamos, no sé si en el catálogo de los placeres también se encuentra el dolor. Un placer existe, un placer que duela, y cómo puede ser ese tipo de placer. Y en ese caso, y un poco relacionado con lo que tú decías, María, como muchas veces nos tomamos todas esas cosas, ¿no será también que el placer se ha convertido en una especie de sensación o sentimiento que tenemos que consumir? Es decir, el tomar el placer como un objeto de consumo. Y como lo ve también nuestra Nagore Vargas. Bueno, esto lo voy a responder yo, no lo va a responder Nagore. Voy a dar mi opinión. En mi opinión, yo, de la manera que entiendo el placer no duele, no puede doler. Lo que ocurre es que lo que estamos mencionando, que muchas veces confundimos placer con euforia, con hiperestimulación, con competencia, con éxito, con velocidad. El tener que acometer todo simultáneamente. En mi opinión, el placer es sosiego, unión, comunidad, alegría, aliento, amor. Yo creo que va por ahí, yo creo que pasa por ahí el placer. Y cuando una de las cosas que me digo a mí mismo es que si se puede consumir, no es placer. Si tienes necesidad de mostrarlo, no es placer. Si tienes que demostrarlo, no es placer. Si estás asustada, no es placer. Creo que el placer pasa por el sosiego, en mi opinión.
Claro, es una afirmación categórica la que he hecho y ahí habrá muchas rendijas, pero yo creo que como orientación, como rumbo, yo creo que el placer no debe producir dolor. Y ya he dicho anteriormente, pero a mí me ocurre muchas veces que confundo o mezclo, hago una especie de merengue con la excitación, con la creatividad, con la ansiedad, con el placer. Y yo creo que es muy importante el aprender a separar todos esos sentimientos, aprender a separar lo que estamos sintiendo, esa sensación de que no queremos parar, saber si es excitación, ansiedad o es placer en realidad. Yo a menudo digo que en un campeonato de bercholaris, pues a mis amigos y amigas bercholaris, bueno, ahora cada vez menos, la verdad, pero a algunas escuchaba decir, bueno, el campeonato es un placer, y yo les decía, ¿qué? ¿Un placer? Cada uno pierde un montón de kilos consumidas. Si ha tenido alguien alguna vez un bercholari en época de campeonato al lado, bueno, no tiene nada que ver con el placer. Yo creo que a menudo es el alivio. Yo creo que mezclamos el alivio con el placer, pero si hay alivio quiere decir que previamente ha habido miedo o sufrimiento, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Cuando se dice pues que lo mejor de esquiar es quitarse las botas, ¿no? Pues sí. Si existe alivio, quiere decir que previamente ha habido un poquito del otro también, ¿no? Por tanto, yo lo veo así. Sí. Placer sin dolor. También diferenciar, ¿no? Comentas el placer, lo que es placer de lo que no es placer. Y dentro de esa diferencia y dentro de cómo nos aparece, a veces has comentado lo de Caperucita Roja y el camino largo, y fíjate, y en la novela, una de las escritoras que rescatas en esta enciclopedia, que bueno, además está súper presente en toda la novela, es Elena Fortún, ¿no? Y de Celia, es una línea que dice: las niñas buenas no tienen apetencias, y lo dice, en realidad sí las tienen, pero deben extinguirlas. O sea, una vez de que sí has diferenciado qué es el placer, quítalo. No te toca. Sí, porque me llamaba mucho la atención, claro, en todos los libros infantiles de Celia, ¿no?, que Elena Fortún los publicó en los años 30 y 40, es constante la obsesión con los dulces y la prohibición de comer dulces, ¿no? Y la transgresión de comer dulces y el castigo después de comer dulces, de asaltar una mesa en la que hay una merienda preparada. Y siempre hay un castigo, y así, y la pobre Elena Fortún fue, o sea, por ejemplo, ella vivió, eso es muy interesante, vivió toda la modernidad de los años 30 en Madrid, asociativo, las amigas, ella sale a la luz pública como escritora en esos años 30, esos artículos, esa vida periodística. Y luego llega el exilio, llega un fuerte catolicismo, y ella interioriza una culpa, y ella cree que los males que le ocurren son culpa suya porque ha sido mala, y se lo cree, y fallece en los años 50 en una correspondencia muy dura con Carmen Laforet, en el que las dos, que están hasta arriba de toxicidad y ya ni saben distinguir qué es relato franquista y que es voz propia, ¿no? Las dos están convencidas de que han hecho algo malo y tienen que podar los frutos venenosos de sus ramas, ¿no? Y dicen, ay, qué bonito eso que has dicho de los frutos venenosos. Es verdad, hay que podarse de vez en cuando. Yo no lo he hecho y bien lo he pagado, no sé qué. Y lo dicen como con una sonrisa, y para mí eso es durísimo, ¿no? Porque la una era adolescente en la Guerra Civil y es una hippie de vocación, claramente. Tú lees las cosas de Carmen Laforet de juventud y la pobre nació, le tocó vivir, le tocó tener 20 y pico años y construirse como escritora y como madre y como esposa en los años 40, siendo que venía una hippie de Las Palmas y se comió todo eso. Y también quería añadir que quizá con este miedo que tenemos a parar o a minorar un poco el ritmo, quizá tiene que ver en la conclusión de Reverso, en tu análisis un poco después de todos los testimonios, dices, me preocupa esa sensación de provisionalidad, esa especie como de amenaza constante de que si me está pasando algo bueno va a durar poco, si he ganado una posición en los certámenes será de chiripa y no va a volver a pasar, soy muy reemplazable. Entonces, quizá eso es lo que opera, ese miedo a perder.
Entonces, vivimos experiencias con plenitud, o sea, experiencias que deseamos, pero en el deseo nos sobrevuela el miedo, como la sensación de que lo vamos a perder inmediatamente, y que si lo hemos ganado será por algún error o buena suerte que va a durar muy poco. Eso a mí me pasa completamente. Y por eso y ahí entra el no soltar, ¿no? No sueltas, no sueltas, no sueltas, porque tienes mucho miedo a la escasez que crees que es tu norma, ¿no? Tu norma y tu rincón, no mereces, ¿no? Sí, quizá también por eso puede pasar que el personaje de Janis Joplin tiene una relación muy especial con el cuerpo, quizá con lo que siente con la piel, es decir, las ideas, las emociones, ese significado que llega de golpe y que produce temor. Nagore necesita también del sexo, de su cuerpo, de su piel, para poder sentir las cosas, para sentir placer. Y, de hecho, en un momento dice, esa relación con la piel yo creo que se ve muy bien en este pequeño párrafo, y dice: por lo tanto, puedo decir que dejé atrás la soledad gracias al sexo, que gracias a él recuperé mi adolescencia perdida, y que el arte bajo las sábanas me abrió las puertas de la militancia, del compañerismo de la ciudad y de la autonomía. Algo le debo al roce. ¿Cuál es la relación que existe ahí? Pues hay una relación con el cuerpo. Sí. Yo creo que a través del sexo buscamos muchas cosas. Y a menudo no solo es el placer o no es lo más importante en la fila, no es prioritario. A mí me parece que a través del sexo se pueden buscar muchísimas cosas, o podemos buscar muchísimas cosas. Por ejemplo, huir de la soledad, competir con otra persona, sentirnos queridos, deseables, dominar a alguien, acercarse a alguien, derribar paredes, integrarnos en una comunidad, huir de nosotras mismas, apoyo, buscarnos, detenernos, reconocer a otra persona, reconocernos a nosotras mismas y otras muchas cuestiones y cosas que pueden relacionarse con el sexo. Quizá hacemos un vínculo con el placer demasiado rápidamente. Por eso me parece que hay tantas maneras por eso creo que tantas maneras de follar o masturbarnos, como mimando, como luchando, con mucho respeto, sin un respeto, con seducción, con amor, con cariño, con miedo, con ira, con emoción, con tristeza o con placer, y puede haber placer o puede no haber placer, pero lo que siempre me parece es que siempre hay comunicación en el sexo, que siempre se comunica algo, a pesar de que quizá no sea comunicación totalmente, pero siempre se expresa algo. No nos escuchamos siempre los unos a los otros. Hay también hecho la búsqueda. En la novela aparece 14 veces la palabra placer, una vez la palabra disfrute y 17 la palabra alegría. Y en el libro Nagore tiene diferentes relaciones sexuales, diferentes escenas sexuales que son muy diferentes. Algunas relaciones son autodestructivas, otras curativas. Otras relaciones sexuales son iniciáticas, frustradas, dolorosas, de placer. Y lo que le ocurre a Nagore es que, a consecuencia del diagnóstico, tiene que redefinir su placer otra vez. Lo que ella consideraba placer anteriormente ya no tiene valor y ahora necesita unas nuevas coordenadas para definirlo, y está en ello Nagore. Y Nagore, la actitud o la relación que tiene con respecto al cuerpo, yo creo que es un personaje muy corporal. Es decir, primero actúa desde el cuerpo, pero también es muy reflexiva, pero primero antepone el cuerpo y a continuación le pasa todo eso por la cabeza. Creo que en este festival, hace un par de años, diría yo, el tiempo pasa muy rápido, Cristina Morales dijo lo siguiente: donde está el cuerpo está la posibilidad del placer y del dolor. Creo que lo dijo aquí.
Y yo añadiría, y de los vínculos que curan. Porque donde está el cuerpo también hay posibilidad de placer y posibilidad de dolor. Y también afectos y vínculos a otros cuerpos. Y Nagore, en la primera parte de la novela o la primera mitad de la novela, buscan en el enfrentamiento la conexión con el otro, el contacto, es decir, el enfrentamiento que al fin y al cabo es la única posibilidad que tiene para el contacto Nagore. Y me parece que esto no es nada extraño. Yo diría que es una de las principales características de la construcción de la masculinidad. Buscar en el choque al otro, es decir, como si fuera una pelea de carneros o una lucha de ciervos. Al mismo tiempo puedes sentir al otro, pero también sientes tu cuerpo simultáneamente. Y me parece que Nagore se encuentra cerca de eso. Ella dice, pongamos la carne, el sudor, la sangre en juego. Me siento viva en la lucha, en la paz muero. Por eso busco la violencia, porque me libra de la calma, de la pausa, del silencio, porque me hace recordar que tengo un cuerpo y que es mío. Y por tanto yo diría que el cuerpo de Nagore es un cuerpo sexual que repentinamente se va a sentir castrado. Y en este caso me parece que en la novela se sucede por el diagnóstico de una manera muy concreta. Y yo, mientras estaba escribiendo este libro, acababa de dar a luz por segunda vez. Y tomaba apuntes y estaba ya elaborando los primeros textos mientras estaba embarazada, pero a continuación toda la redacción la realicé teniendo a un bebé a mi lado. Es decir, sobre todo lo escribía entre las 5 y 8 de la mañana, mientras los demás estaban durmiendo, robándole horas a mi sueño. Y para mí fue un periodo posparto donde la experiencia de ser una progenitora y una de las sorpresas fue que me sentí castrada. De golpe sentí una deserotización de pronto y no sabía cómo ubicarme de nuevo con mi cuerpo, es decir, colocar mi cuerpo en otros lugares. No sabía si tenía derecho a desear, si los demás me deseaban, me sentía totalmente perdida. Mi deseo o mi lugar, no sabía cuál era en ese momento. Y ahí yo podría vincular mi experiencia de alguna manera con la de Nagore. Y eso también me ayudó a escribir el libro. Nagore ya no puede encontrar al otro ni por medio del sexo, ni del choque, ni del enfrentamiento. Es decir, Nagore se siente débil, tiene que cuidarse a sí misma, tiene que parar y, por tanto, tiene que hacer una gestión de la vulnerabilidad. Le es imprescindible, es decir, está en esa tensión entre querer expresarse entera y dura y al mismo tiempo tener que aceptar que está rota y que es una mujer blanda, se encuentra en esa tesitura. Hemos visto esa relación, ¿no?, que tiene Nagore con su cuerpo y que eso también evidentemente la construye. Pero cuando habéis escrito estas novelas, y esto sería un poco el tercer bloque del día de hoy, de Litzaldi, también, por supuesto, habéis buscado un contexto, ¿no?, donde apoyar la propia historia. Entonces, en el caso de Janis Joplin, Uxue, yo lo que te quiero preguntar, Uxue, es que tu historia está construida en un contexto muy específico durante unos años concretos, en una ciudad. Podemos ver cuál es la política de aquel momento, cuál es la estructura social de aquella época. Y no sé si al elegir esos elementos, no sé si hay algún contexto en el que te daría miedo escribir o que dijeras que voy a una época en la que no escribirías jamás. Yo le tengo mucho miedo a mi ignorancia, desconfío de mi ignorancia sobremanera. Y además, no hay ningún contexto histórico concreto en el que yo diría que yo no escribiría, pero tengo que tener claro también cuál es
¿Qué es lo que a mí me ata a esa historia? ¿Qué hilo conductor me lleva a esa historia? He utilizado la metáfora de la máquina de bordar. Porque yo en Dendaustecoag me lo explicó mi madre, porque mi madre es bordadora y me explicó cómo funciona la máquina de bordar, uniendo los hilos que vienen de dos ejes, del que viene del eje de arriba y el del eje de abajo. El hilo que viene de abajo es la guía, normalmente es blanco y no se ve, el hilo es blanco, no se ve, y el hilo que viene de arriba es lo que va a dar el resultado. Para mí escribir es lo mismo, es decir, hay un hilo conductor, el escritor, la escritora, que teje el hilo durante horas y horas y va tejiendo ese hilo en aquel momento, en un momento concreto. Por ejemplo, en el caso de Dendaustecoag, esa tienda y esa parte trasera de la tienda ha sido una parte grande de mi vida, pero hasta que no tuve 36 años no me di cuenta, no se me ocurrió escribir sobre lo que es una trastienda, y entonces sentí unas ganas enormes de repente de escribir. Yo creo que cuando el hilo es sólido ya encontrarás la manera de convertir esa ignorancia en sabiduría. Y para mí la literatura, al fin y al cabo, ¿qué es? Es un trabajo de investigación, al fin y al cabo. ¿Quieres aprender algo? ¿Quieres por algo? ¿O tienes una necesidad de saber más? De querer saber más sobre algo, de hacerte preguntas a ti misma, de aprender, también de saber por dónde te van a llevar esos protagonistas, en qué paisajes, sobre esa época en la que estás escribiendo. Lo que te proporciona vértigo es que todavía, cuando no existe ese hilo, pues bueno, algunas historias se nos hacen interesantes y pensamos, hay una novela, ¿no? Pero no es tuya en ese momento. O no, en ese momento esa novela, pues quizás es de otra persona, ¿no? O será de otra persona, o tendrás que recorrer un camino para poder llegar a esa historia. A mí, por ejemplo, pues ya has mencionado Santa Teresa, y yo cuando leí Introducción a Santa Teresa de Cristina Morales, me daba una envidia impresionante. Bueno, ¿cómo lo ha hecho? Lo ha hecho muy bien y me dio muchísima envidia. Me vino un personaje a la mente. Es decir, bueno, yo haría esto muy a gusto. Con Marilusa Erdocio Echeverría. García acaba de publicar un cómic ilustrado, un álbum ilustrado, perdón, y he tenido la suerte de hacer el prefacio de ese cómic y, como no, como estoy lejos de poder escribir esa novela, pues bueno, escribí ese prefacio. Y, por ejemplo, María Luisa Erdocio Echeverría, una mujer del siglo XIX que fue Bercholari, que ganó los Juegos Florales en 3 ocasiones, que fue madre de 13 hijos e hijas, que cantaba en la plaza y competía, que se había casado con un marinero, hija única de una madre, que para cuando se casó ya tenía 4 hijos e hijas. Para mí desafía la imagen que tenemos de la mujer antepasada, y por tanto todo aquello me lleva a preguntar qué fue aquella época aquí, con quién hablaba María Luisa, es decir, cuáles eran sus amigas, sus amigos, sus interlocutores, sus placeres, cuáles eran, con qué se enfadaba María Luisa. Hay una foto que he encontrado hace poco, de casualidad, cuando empecé a investigar sobre esta persona, pues sobre un grupo de ciudadanos. Yo sé que ahí o podría haber una gran historia, pero sé que por ahora yo no puedo escribir esa historia, y quizá pues así con todas las realidades que me puedo encontrar. Por eso hay algunos libros que solamente las pueden escribir ciertas personas, y hay algunas historias que solamente se pueden escribir desde un único lugar, es decir, solamente desde unos puntos de vista, y luego está tu trabajo, luego tú te puedes mover, tú puedes ir a buscar ese hilo y encontrar el momento y la forma para que eso tenga sentido, es decir, para que no escribas sobre el aire, un mero ejercicio, ¿no?, de escritura. Y María, cuando ese hilo, ¿no?, que te ata la novela y que va a hacer que sea tu novela y que la vayas a poder escribir tú, también se narra en distintos planos, como es en el caso de Hermana Placer, en el que tenemos esa primera persona, luego cuando habla con su interlocutora, luego la enciclopedia, y cómo se construye la novela precisamente a través de las conversaciones que antes, ahora mismo, ¿no?, has dicho de Laforet, también de el momento en el que vivió, el contexto, digamos, ¿no?, histórico en el que creció y se convirtió también en escritora. Cuando
¿existe esa mujer atemporal? ¿La puedes sacar de ahí, ponerla en una conversación con la narradora actual y cómo creas ese contexto, ¿no? No existe el personaje atemporal, pero sí existe la comunicación intertemporal, sobre todo a través de los libros, a través de las cartas, a través de los objetos, a través de las pistas que se dejan, ¿no? A través de las preguntas que se responden tiempo después, a través de las ficciones. Yo hice una primera versión de este texto en 2018, me parece, y la guardé en el cajón. Y en esa primera versión no había un antagonismo tan claro, no había una amiga antagonista, pero sí que la protagonista estaba escribiendo esa enciclopedia de buenos ratos de las escritoras y yo hice varias entradas de escritoras ficticias, o sea, fui cambiando, ¿no? Y en medio se metió un encargo del Centro Dramático Nacional para hacer una obra de teatro sobre Elena Fortún. Elena Fortún no tenía un papel en el borrador inicial. Entonces me documenté mucho sobre ella y ahí fue donde de repente reflexioné sobre ese hilo, esa cadena de eslabones entre escritoras que se habían ido amadrinando unas a otras, eran discípulas unas de otras. Y por eso también la protagonista se centra cuando en 2020 saco el borrador del cajón, lo tiro y empiezo de cero. La protagonista decide centrarse solo en unas escritoras del siglo XX, en castellano. Cierro bastante el abanico porque quiero poner el foco también en esa mitología de la solitaria y desmontarla, ¿no? Porque Elena Fortún se atreve a publicar cuando María Lejárraga la anima a ello. Y Elena Fortún, a su vez, tiene correspondencia con Carmen Laforet. Y Carmen Martín Gaite, a su vez, da esas conferencias reivindicando a Elena Fortún, que era una escritora considerada menor por ser autora infantil, y así sucesivamente, ¿no? Como que de repente ahí hay una cadena de influencias. Entonces, bueno, me centro más en la historia de la amiga, y por eso la enciclopedia no existe de verdad, que mucha gente me dice, no, ahora tienes que hacer la enciclopedia de verdad. Y digo, no, la enciclopedia es pura ficción y así debe ser, porque es como la imagines tú y lo que significa también el placer y esta construcción del placer en el que estamos en pleno debate y que no tiene nada que ver el discurso sobre el placer de alguien, una escritora o cualquiera ahora mismo en redes, que estamos casi en una exhibición del deseo, ¿no? Contra una mujer de los años 30, de los años 40, vamos, o sea, nada. De mis partes favoritas son el contraste entre un fragmento de Juan Ramón Jiménez y otro de Zenobia Camprubí, ¿no? O sea, Juan Ramón Jiménez, en unas notas así que tenía manuscritas para una futura autobiografía, habla de sus placeres cotidianos, ¿no? Y dice, yo todos los días hago esto, ¿no? Y se presenta a sí mismo como un señor que es dueño de sus placeres. Y hay otro fragmento de Zenobia Camprubí, su esposa, de unas cartas, me parece, que dice, recuerdo una vez en un hotel que estuve sola un rato mirando por la ventana en Marruecos, que veía las montañas nevadas del Atlas. Creo que fue uno de los momentos favoritos de mi vida, aunque fui un poco egoísta en ese rato. O sea, el contraste es entre él cotidiano y ella una vez, y lo cuenta en una carta a una amiga, porque eso es muy interesante. Los placeres de las escritoras del siglo XX solo son prácticamente rastreables en materiales menores, cartas, prólogos, dedicatorias, márgenes, pocas veces en entrevistas, ¿sabes? Pocas veces en, hola, soy la escritora y estoy promocionando mi libro o me estoy promocionando a mí misma como escritora. Ahí no se rompe el tabú de la seriedad, del prestigio, no se habla de una vez estuve sola viendo no sé qué por la ventana, ni me encanta el café, ni no sé qué, ¿no? Tengo que decir también que, claro, en este momento en el que estamos de rescate de materiales, por ejemplo, el año pasado, que fue el aniversario de Carmen Laforet, de repente han salido a la luz unos materiales que ya responden a preguntas que se hace la protagonista de este libro. O sea, cosas que no estaban rescatadas en 2020 y han salido unos materiales. Por eso os he dicho antes lo de que era una hippie, Carmen Laforet, porque de repente he leído unos textos perdidos de ella que digo, pero esta mujer era completamente anárquica, punky. Lo que pasa es que estaba solísima y se encorsetó en una cosa, ¿no? Que la propia fama la encorsetó.
Entonces sí, creo en esa conexión temporal y por eso también estamos leyendo a Teresa de Jesús de una manera muy distinta a cómo se la leía hace un siglo y para eso lo escribió también, para hablar con nosotras, y nosotras estamos a su vez escribiendo para hablar con esas personas de antes y de después. Y colorín colorado. Y fueron felices por siempre jamás. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Voy bien? No sé, todavía estamos en el tercer... Sí, ¿no? Vamos más rápido. Vale. Bueno, vale, pues dentro de... Has hablado un poco de la mitología también. Y Uxue, galdetu nahi dizutea, Uxue, te quiero preguntar si a veces hay un rastro de épica, un rastro que produce dolor o unas épicas que tenemos que deconstruir, tanto en nuestra narrativa como en nuestro trabajo creativo también. Y de hecho, en una conversación entre Nagore y Irantzu, Nagore dice: seguimos estando enganchados a la cultura épica, guardias civiles, presos, Sarri, la madre total, que también es algo que se menciona mucho o se habla mucho de ello últimamente. Tiramos de nuestros héroes y villanos, incluso en los nuevos tiempos, la inercia de la épica aún sigue ahí. Quiero preguntarte en torno a la inercia, ¿cuál es la fuerza que tiene la literatura para eliminar eso o llevarlo a otro lugar? Bueno, ese pasaje, yo cuando lo escribí, yo creo que estaba en el límite total, porque ahí Nagore y Uxue, bueno, estaban comentando en el final de 2013 del Campeonato Bertsolaris, me di licencia a mí mismo, porque en otros libros solía haber, por ejemplo, comentan un partida de béisbol o un partido de fútbol. Bueno, pues mi deporte favorito es la final de Bertsolaris y bueno, voy a comentarlo. Y por eso hablan en torno a ello, por eso hablan de la épica, etcétera, y tiene relación con que Nagore también es muy fiel con respecto a muchas cosas, con respecto a su pasado, con respecto a la ideología de su familia y también con respecto a su tía que falleció en la década de los 80, que es una especie de mártir de la familia, la imagen de su tía, es decir, porque la han construido a semejanza de imagen de su tía y ahí hay una idealización de la década de los 80 también, porque ella siente que nació demasiado tarde, que ella en la década de los 80 debía haber sido joven y no una recién nacida. Y yo creo que eso... los que nacimos en la década de los 80, los de nuestra generación, que lo hemos vivido bastante intensamente, porque era justo, la época más interesante era justo la anterior, y la música más interesante era justo la que escuchaban nuestros hermanos y hermanas mayores, y los conciertos más interesantes fueron los anteriores, es decir, nosotros aguamos un poquito todo, somos una generación que no hemos inventado nada, además luego vendrán los jóvenes, además con innovaciones, etcétera, pero nosotros estábamos en la mitad y recién nacidos en la década de los 80 y yo creo que, bueno, yo en el libro que quise escribir, yo partí de nuestra generación cuando en los 80 éramos niños, niñas y en la década de los 90 éramos adolescentes y hemos llegado en el año 2000 a ser adultos y porque me parecía que, por ejemplo, yo cuando comencé a ser bertsolari, a cantar versos, tenía 22 años y yo sabía muy bien qué es lo que había que decir. Y yo creo que eso a todos nos pasaba, es decir, algunos discursos nosotras veíamos cómo había que cantarlos o cómo se le cantaba, por ejemplo, a la política, cuál era el tono, cuál era el registro. Y yo no creo que cante algo que no sintiera o que no creyera, pero sí que... algunos tonos, algunas dudas y yo pues muchas preguntas que yo me permito en la literatura pues yo no me las permitía a mí misma cuando hacía un verso.
y improvisaba un verso, y que aprendí a hablar sobre muchos temas siempre teniendo el modelo de mis hermanas mayores. Y yo llegó un momento que tenía 33 años cuando se publicó Janis Joplin. Cuando comencé a escribirlo tenía 30 años y bueno, dije, ya no soy una cría, es decir, ya no necesito a mis padres, madres simbólicas, no necesito a mis hermanos, hermanas simbólicas. Siempre escribimos con las palabras de los demás, es cierto, pero en cierta medida yo tenía esa necesidad de soltarme, de ser libre, de darme mismo permiso para pensar libremente por mí misma, esa necesidad. Y de ahí viene todo esto. Y de ahí tuve que hacer un ejercicio de memoria muy grande, además de todos los paisajes que intenté reflejar, también intenté recordar el Elgoibar de cuando yo era niña, joven, esa pubertad. Yo tomo muchas notas a menudo. A veces hago una lista con las notas sin saber para qué las voy a utilizar. Yo tenía, por ejemplo, una nota de hace poco que luego lo utilicé para hacer un cuento y era, por ejemplo, la casa de los amigos, de las amigas. Y ahí reunía a todos los amigos y amigas de entre 11 y 12 años, la pubertad, la adolescencia entre los 16 años. Yo cuando iba a casa de mis amigos y amigas, pues escribía la lista de las cosas que me llamaban la atención. Porque cosas que, por ejemplo, en mi casa no había, o cosas que no se decían en mi casa, o que se decían de una manera diferente, o olores diferentes, o las cosas que hacían sus padres o madres, o la relación con los hermanos o hermanas, que a mí, cosas que se me hacían extrañas. Todas esas cosas, ir apuntándolas para luego ir reforzando ese hilo que mencionaba anteriormente. Pero bueno, regresando a la épica, a mí me parece que la cuestión de la cultura épica, la memoria, desde dónde queremos construirla, pues qué narrativa hacemos de nuestro pasado, qué información manejamos y cuál no para poder entender la historia. Es decir, para poder escribir e interpretar la historia, qué lectura del presente hacemos hoy día. Son temas que siguen estando en boga y que siempre estarán en boga, que siempre estaremos hablando de ello y que hay corrientes diferentes ahí. Algunos tiran más hacia la épica y otras más en una dirección contraria. Y también me parece que son temas muy centrales y también que importan a muy pocas personas en la práctica, porque la vida cotidiana nos devora y no estamos mirando hacia esas cuestiones, porque cuando decimos nosotros, ¿qué es lo que decimos en realidad? Es decir, ¿qué nos hace, qué nos vuelve comunidad? ¿Hasta qué punto estamos asimiladas? ¿Hasta qué punto en la lengua, en el modo de vida, en pensamiento, nosotras viejas, nosotras jóvenes, cómo dialogamos cada una de nosotras, qué parte del pasado, qué experiencia humana dejamos fuera, qué violencias legitimamos y rechazamos desde ese nosotros, nosotras. A mí me interesa todo ello y me parece que la literatura es un ámbito de libertad relativo. Yo me siento más libre escribiendo porque puedes crear el marco y todo el contexto. Y porque tus palabras, porque el significado de tus palabras lo puedes delimitar mejor. Porque las palabras son muy resbaladizas y se transfieren rápidamente y pueden ser huecas y vacías en algún momento dado cuando cambian de lugar. Y en mi opinión, por ejemplo, Nagore Vargas, su personaje, fue una gran posibilidad para mí para pensar traspasando su filtro y hablando desde su filtro, porque su tono no es totalmente mío, no es un tono que yo utilizaría, su pensamiento no es mío totalmente, pero también podría ser mi pensamiento en parte. Y Nagore no es ni yo, ni es mi amiga, como he mencionado anteriormente, es una especie de mezcla entre las dos, más otras muchas más cosas. Y por tanto, de ahí podría pensar en torno a todos estos temas de manera más libre. Y en esa libertad, ¿no?, en la que pues vemos a Nagore con todas esas voces, todas esas vivencias, todas las anécdotas y que va cogiendo, y esa épica de la que hablaba también, que igual a veces la tenemos que derribar para poder sacar. Decías del héroe, ¿no?, y de la heroína, y que apenas tenía amigas, sino que era gente que le ayudaba. Hay un momento en tu novela que
que termina con una pregunta que me hizo como un poco de gracia y luego me sentí súper frustrada. Y dije, jo, y voy a leerte ese párrafo a ver, para que respondas esa última pregunta también que haces aquí. Dices, tú encarnabas a María Lejarraga y decías, escribe, en una pausa café a las 12. Esta escena me recuerda siempre a cuando me animaste a escribir mis propias letras para canciones. Yo había olvidado que te animé tanto. Más bien pienso que tú eres mi María Lejarraga y no al contrario. Tú me has dado ocasionalmente una sacudida para que dejara de gimotear y esconderme, pero tú lo sientes al revés. Lo mismo debió de sucederles a Elena y María. Esa terna y simpática duda en la intimidad de las dos. ¿Quién fue la más pringada? ¿Quién fue la más pringada? La que era una súper dramaturga de éxito, pero el marido firmaba todas sus obras y nadie sabía que era ella la que lo estaba escribiendo, pero era una súper dramaturga de éxito que nunca cobró los derechos. O la escritora infantil que acabó en el exilio y luego acabó un poco una muerte temprana absolutamente devorada por la culpa. Es como... Sí, claro, el problema también es juzgarlo así, ¿no? Y sobre todo sentir que no encajamos en la épica, que hagamos lo que hagamos, no encajamos en la épica, y ahí vuelvo a Reverso, que para mí es un gran libro porque aunque analiza testimonios de Versolaris, para mí es un libro que se puede aplicar a cualquier oficio en el que una mujer tome la palabra ante un auditorio o ante una comunidad, ¿no? O sea, a través de una página en blanco puede ser también. Y tú te apoyas en Joanna Rus, en Mary Beard, entonces se habla de voz, se habla de palabras, se habla de edad, de aspecto y del no encajar en una imagen. Entonces, el escritor heroico que existe ese relato heroico del escritor y existe ese relato martirológico de la escritora o de escritores considerados no centrales, periféricos, sean gays. Por ejemplo, con Lorca pasa igual, ¿no? Tú no puedes, es casi imposible que alguien te informe sobre Lorca sin que sepas cómo murió. Y es imposible hablar de Virginia Woolf sin que tú sepas cómo murió. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años, ¿eh? O sea, también yo llego a este libro después de una construcción como escritora de los 20 años como estudiante, ¿no? En una facultad o en una escuela de teatro donde no hay referentes de creadoras, y cuando se habla de las creadoras se habla siempre de su martirologio, y de los escritores gays y de los escritores que no son blancos también, ¿no? Tú sabes cómo se suicida Mishima, tú sabes cómo muere... ¿Cómo se llama este que es amigo de Warhol, que es seropositivo? Negro. Basquiat, eso es. O Coltés, tú sabes que Coltés murió de sida, ¿no? En el caso de los escritores gays sí que sabes perfectamente su martirologio. En el caso de los escritores o creadores totémicos, ¿no? La cuestión es la del tótem, ¿no? Hay una parte de bajada, ojo, siempre también nos gusta, todo héroe tiene una parte de bajada a los infiernos. Entonces, todos sabemos que tal escritor fue alcohólico o maltratador o no sé qué, porque dentro del relato heroico hay una bajada a los infiernos. Pero vuelven, ¿no? Se resarcen, incluso es posible que se cuente su historia sin... Es tan completa su historia que puedes no contar la parte de la bajada a los infiernos, no pasa nada. Pero en el caso de Virginia Woolf hay que empezar por ahí, ¿no? Es como en la iglesia, ¿no? Que están los mártires, cada uno con su cabeza en la mano, sus tetas cortadas en la bandeja. Pues las escritoras están la de las piedras en el bolsillo, la de la cabeza en el horno, la del abrigo, el bourbon y el motor del coche, ¿no? Anne Sexton, tal. Y esto es lo que a mí me tenía invadida, y no con 25, 26, era como, Dios mío... ¿Quién sobrevivió? ¿Quién escribió y sobrevivió? ¿No? Era como una entrada en... No se podía salir viva de ahí, ¿no? O no, es que ganó un concurso... Lo de Carmen Laforet. Tú no puedes hablar de Carmen Laforet sin pasar por lo que la define, absolutamente, ¿no? No, porque a los 19 años ganó el Nadal, no sé qué, y nunca más volvió. Yo no creo en ese mito, ¿no? O sea, creo que tiene gran creación posterior.
completamente encajada en una narrativa de fracaso que yo no creo en eso. Por ejemplo. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Pues, ¿quién era la más pringada? El que hace la pregunta, o sea, yo. Sí, el complejo, fíjate, uno de los títulos iniciales era el complejo de escritora, porque me parecía que querer ser escritora ya era, incluso quedaba como vergüenza decirlo, ahora ya no, porque también creo que ha cambiado un montón esta conectividad de Internet y estas comunidades que se han formado y esta revolución cultural, pues eso, ahora es que yo también lo he pensado mucho últimamente, digo, ostras, es que no se puede hacer un evento sin mencionar a Virginia Woolf, es que va a ser pronunciado su nombre, es increíble, ¿no? Es un referente no superado absolutamente, pero yo tengo la sensación de que el suicidio, o sea, el panteón sigue existiendo, pero rehecho. Es como si hubiera bajado a los mártires de las peanas y se le ha quitado el atributo ese y hay otra relación con estos referentes. No me venía a la cabeza que por ese miedo, como no somos dueñas de nuestra propia narrativa, a menudo, a la hora de escribir, uno de los motivos que nos resta placer es que estamos muy encima de que lo que hacemos, de lo que no hacemos, cómo va a condicionar nuestra narrativa. Y a veces eso no nos deja ser libres. Es decir, en cualquier ámbito del arte, los que trabajamos en el arte, en el caso de las mujeres especialmente sucede más. Sucede que sabemos que es muy sensible lo que hacemos, y si cometes un error, todo el trabajo te va a llevar a la casilla del inicio enseguida. Por poner un ejemplo personal, y no sé si me daría permiso, pero bueno, con mi pareja. Bueno, mi pareja es músico y una vez me propuso, yo le hice la letra para una canción que se llamaba Inés Agachen y cantarlo juntos. Y a mí me hacía mucha ilusión cantarlo junto con él, porque cuando cantas con él parece que cantas bien, que cantas muy bien. Y bueno, me hacía ilusión cantar con él. Y en un momento él tenía intención de hacer un videoclip con la canción y yo sentí muy claro y dentro de mí que no, que yo no puedo aparecer en un videoclip al lado tuyo, haciendo de tu novia. Porque no es eso, es decir, porque eso no le hace justicia a lo que verdaderamente yo hago contigo, al trabajo que yo hago contigo. Hacer la letra, escuchar las canciones, dar la opinión, hacer contraste de opiniones, ahí es muy difícil controlar la imagen. Y en un momento, bueno, pues lo que se puede ver es esa otra realidad. Y yo lo que tengo claro, yo sentí claro que él no sentía ese miedo. Para él, el aparecer al lado mío no era algo arriesgado, peligroso. Para mí sí aparecer a su lado. Y ya sé que ha sucedido algo similar pues cuando a los creativos que tienen, por ejemplo, un padre muy conocido o tienen un hermano muy conocido, creativos que tienen hermanos muy conocidos, por ejemplo. Por tanto, lo que nos aleja del placer o las cosas que nos alejan del placer parece que son inventadas por nosotras, es una cuestión obsesiva, pero están en la realidad y constantemente nos van a llevar a la casilla de inicio si no estamos muy atentas. Y eso, pues bueno, nos vuelve un poquito locas. Si no tenemos a nuestro lado buenos amigos, buenas amigas, buenos hábitos, y si no tenemos vías para esas vías para el placer. Vamos a ir terminando y bueno, tengo un cuarto bloque preparado, pero que en vez de hacer este cuarto bloque que tenéis preparado también, escuchándoos, ¿no? Y viendo esta conversación, estas interlocutoras, estos espacios que tenemos que conquistar, quiero proponeros, no mezclar, pero en una escena vamos a coger Hermana Placer y vamos a coger Janis Joplin y os hago la pregunta y me respondéis primero una y luego otra. Entonces, quiero imaginarme al antagonista de Hermana Placer en un bar,
cantando, con cómo canta ella, pues que es todo emoción, que incluso le da igual no saberse la letra, o es todo ese foco, esa necesidad, eta hor dagoela horretan, mientras está haciendo ello, siendo ella 100% en Madrid, llega en Nagore, por ejemplo, llega en Nagore y porque ha ido a Madrid y en un momento, por encima de la lengua, incluso ella entra a ese bar y ve a esta mujer. Y esa mujer, todo lo que supone esa mujer. Por tanto, la pregunta es cómo continuar, cómo seguir. Cómo continuar, primero que hable primero la que quiera. Esto es como un crossover. Sí. Esto es como cuando médico de familia salió en farmacia de guardia o no sé qué. Sí. Yo no sé. La impro. Bueno, como muy sexual seguro, ¿no? Porque el antagonista de la novela, en mi caso, es muy sexual. Bueno. Yo creo que es según el personaje en qué etapa la pillas, porque Nagore si entra en Madrid a ese bar, en ese primer viaje que hace después del diagnóstico, pues seguramente antes del diagnóstico sería una cosa, hacía 10 años sería una cosa diferente cuando fuera a Madrid. Y lo mismo en esa escena, si apareciera en esa escena, pues sería una mujer diferente, sería una cosa diferente. Y una vez pasada la hospitalización y posteriormente, pues sería otra persona totalmente diferente. A mí me cuesta mucho el sacar a los personajes de ficción y continuarlos en otro lugar. Una vez escuché a Lander Garro en su novela Guerra Txikiak, Pequeñas Guerras. Xabi Ugarte está enamorada, creo, con una chica llamada Ollana, creo que lo leí hace mucho tiempo, y fue a un grupo de lectura y le preguntaron, ¿y al final qué? ¿Qué? Al final, ¿se enrollaron o no? Y decía, ¿pero cómo que al final? Pero si la novela se acaba ahí. Pero la gente pues cuando veía Conchu Odriozola, cuando la mezclaba con María Luisa, pues bueno, ese personaje termina para mí cuando termina el libro. Donde termina el libro. Ahí termina el personaje y luego hay, pues, no sé, tú y tus pensamientos con respecto a ese personaje. Pero el personaje yo lo dejé en un balcón de Guetaria y ahí continúa en ese balcón. 10 años más tarde en el balcón, sí. Bueno, pues entonces para ir finalizando. Nada, pues María, quería preguntarte con qué placer de los que te han aparecido en todo el transcurso de la novela, mientras lo escribías, cuando la has escrito, después cuando has estado comentándola, hablándolo. ¿Con cuál te identificas o has encontrado un placer propio en este camino? No, yo creo que estoy en Zenobia Camprubí. En plan, me hace muchísima ilusión llegar a un hotel y hay vacío, no hay cuidados más que autocuidado. Que tampoco me gusta mucho la palabra autocuidado porque es trabajo también, ¿no? Es como, o sea, yo quiero quiero llegar a la fase placer. Pero porque autocuidado suena como a taller mecánico, ¿no? Como que a que te reparas para poder seguir mañana tirando del carro correctamente y no sé qué. Y entonces yo todavía no... Yo todavía estoy en la fase Zenobia Camprubí, la verdad. Es como... Estoy un poco perdida. ¿Y tú, Uxue, qué placer encuentras? Bueno, yo voy a aprovechar para dar las gracias a mi madre, porque mi madre, nuestra madre, es una mujer doña placeres. Y desde pequeña lo he visto eso en casa y veo cómo disfruta con el vino cuando entra en la cama que está cansada, hablando con nosotros, nosotras, disfruta con la comida.
es cuando se tumba en el sofá también, bueno, me va a matar, pero bueno, el dedo gordo del pie lo levanta para hacia arriba, si está a gusto, y ahí, ¿sabes? Si el dedo gordo está hacia arriba, que está sintiendo placer, que está a gusto en la naturaleza, en el monte, con las flores. Mi madre siempre la recordaré relacionándola con el placer y sin decir nada, siempre transmitiendo el derecho al placer. Me lo ha transmitido desde pequeña y yo me quedo con eso. La parte de la autoexigencia también está ahí. No le vamos a echar toda la culpa a la Aitá, a mi padre, pero sí, mi madre la relacionó mucho con el placer. Y además de eso quisiera decir que para mí, y parece que es un mero formalismo, pero para mí hoy nos hemos conocido las dos y para mí ha sido un gran placer conocerte y el haber creado esta conexión entre nosotras, que ha sido muy sencillo desde el principio. Lo estaba pensando y quería añadirlo. Digo, estoy perdida, pero una cosa tengo clara, que es que para mí es un placer estar aquí, de verdad, y escucharte, leer la traducción de Miren, que le agradezco muchísimo que se haya traducido al castellano, ¿no? Y que se pueda leer y acceder o sea, profundizar en la cultura Solari de esta manera, y que esto sí que es un placer real. Esto sí que lo tengo súper claro, ¿vale? O sea, tan perdida no estoy. Lo único que quería decir es que ahí arriba hemos compartido un brownie a medias, lo hemos comido con los dedos, porque solamente hemos cogido un tenedor desde abajo y yo no sé si el brownie en sí mismo, el comer el brownie es un placer o es toxicidad, pero estoy segura que es un placer el darte a ti mismo el derecho de comerte un brownie, y es un placer el compartir un brownie con una persona que has conocido hace 30 minutos y comerlo con las manos, es un gran placer. Bueno, pues muchas gracias a las dos, y por mi parte, bueno, no les voy a formular más preguntas, ya he hecho la última pregunta friki, y sí, ahora es vuestro turno, el turno del público. Si tenéis alguna pregunta, es el momento de levantar la mano. Si queréis hacer alguna pregunta, decir algo, no sé si hay micro, tenéis ahora la oportunidad de preguntar, siempre con micro. Sí. Bueno, entonces, no sé si... no, vale, perdón, he confundido ponerse el abrigo. Vale, pues entonces, si os parece, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Graci, no he dicho, pero bueno, ya he dicho que Graci ha publicado un libro llamado Iruleak, las hilanderas, no he dicho el título y quería decirlo, las hilanderas Iruleak en euskera. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.